Tiene la palabra el congresista Pari. Muchas gracias, presidente. En algunos países la cartera del trabajo es una de las carteras más importantes, porque el nivel de empleabilidad es donde se ve el nivel de satisfacción de las familias de un país. Inclusive en Filipinas es el Ministerio de Economía y de Trabajo, y el principal indicador es precisamente los que tienen que ver con los parámetros que están calificados en el concepto de trabajo decente. Entonces, es el principal indicador. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo, si lo vemos en total de las carteras, se convierte en una cartera casi marginal, porque así está expresado presupuestalmente. Entonces, eso implica diseño de política en el país y cómo es de que se le da fuerza a un ministerio. Y la verdad es que el ministerio es sumamente débil. Puesto que siendo este el principal problema que tiene el país. El 75% de la población busca su trabajo como puede. Y hay un 25% que está insertado en el mundo laboral y todavía con parámetros e indicadores bajísimos en relación a estándares laborales que existen en otros países. O sea, el tema es sumamente preocupante. ¿Y por qué me introduzco en esto y veo la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la cartera? Porque no puedo diseñar un presupuesto si no estoy mirando la razón de ser de una cartera, ¿sí? Entonces, y en esa razón de ser tiene que expresarse la voluntad política monetarizada en términos presupuestales. O sea, yo no puedo plantearme un objetivo estratégico y en términos presupuestales tengo una cosa muy pequeña, muy sencillo, entonces no me va a permitir abordar ese objetivo estratégico. O sea, eso, entonces yo veo así con suma preocupación. Y si vemos datos, por ejemplo, no solamente es el tema del empleo informal, que es ya de hecho ya es gravísimo, y no creo que con las promociones que se han dado van a formalizar, porque no ha revertido sustancialmente ese porcentaje por más promociones y ferias que hay. Será la actividad fundamental, será la actividad principal, la actividad estratégica que te va a conllevar a revertir eso. La pregunta, desde mi punto de vista no. Es la ligación y la interacción con las otras carteras y otros sectores económicos. ¿Cuál es el nivel de interacción con las otras carteras y con otros sectores económicos? Porque si no, simplemente el Ministerio de Trabajo resulta siendo un ministerio totalmente nominal, porque no hay el aterrizaje concreto con las carteras que tienen que ver y están vinculadas con los sectores productivos concretos. Entonces, ese es un tema. Porque si no, los programas ahí resultan siendo con nombres muy atractivos, pero cómo es que se convierte sostenible y cómo es de que esto llega realmente a revertir la información y los datos y la realidad que tenemos. Y no solamente, como vuelvo a repetir, son el tema de informalidad. Cuando vemos en caso de los jóvenes, que es una población altamente vulnerable y que recién entra a trabajar, y cuando vemos los mayores de 65 años para arriba, 9 de cada 10 trabaja de manera informal. 9 de cada 10, o sea, ya inclusive el 75 se revierte, cambia, y se extremiza cuando encontramos ese tipo de información, y que realmente es preocupante, y la visión dice que hay que revertir eso. Entonces es un elemento sustancial que debería estar expresado en términos de indicadores. Y en términos de niños, la cosa es mucho más grave. Y de acuerdo a la información que tengo, cerca de 1.900.000 menores de edad se despiertan para ir a trabajar. No tenemos reportes de sentencias judiciales a responsables de delitos de exposición de peligros y trata de menores. O hay un dato de cómo es que se está abordando el tema, por ejemplo, en concreto sobre este tipo de realidad de explotación de los jóvenes y trata de menores. E inclusive si vemos en Arequipa tenemos unos 30.000 niños que laboran en sectores de comercio y minería, tenemos en Junín 100.000 niños que trabajan de entre 5 a 12 años que sin protección de nada en actividades agrícolas e industria ladrillera,
tenemos en Tumbes, aquí está el colega, se reporta hallazgo de chicos de 8 a 11 años en siembra de arroz y otros almácigos como jornadas de 10 horas diarias. Entonces, esa es la realidad que hace el Ministerio para revertir esa realidad. Y cómo es de que le asignamos el presupuesto en relación a las acciones concretas para revertir esa realidad. Entonces es parte parte de lo que se plantea como objetivo estratégico precisamente para poder trabajar y para poder proteger a los sectores más vulnerables, y en este caso los niños es uno de los sectores más vulnerables. Me está pidiendo una interrupción aquí el congresista. Sí, agradezco al congresista, yo también reafirmo y creo que ese es uno de los motivos por los cuales... Manuel, por intermedio de la mesa, por favor. Continúe. Sí, presidente, le agradezco, disculpe la anticipada. Efectivamente, creo que el congresista Juan Pari muy claro ha dicho el tema de la explotación de niños. Tumbes es una zona agrícola y el golpe de la naturaleza y las consecuencias de los fenómenos que están llevando climatológicos tienen a un Tumbes prácticamente en la quiebra. Y Sonafil, que ha puesto una oficina en Tumbes zonal, que creo que es sumamente importante, ha venido haciendo fiscalización y ha venido detectando justamente la explotación de niños. Y ahí creo que quiero recoger la necesidad urgente de que se pueda implementar programas que vayan directamente dirigidos a los agricultores, a que puedan generarles una oportunidad de mano de obra, que se puedan coordinar o articular, ya sea con los municipios o ya sea con el gobierno regional, o si lo hace directamente el ministerio, en buena hora que lo haga directamente el ministerio. Pero también es bueno, digamos, que el personal que tiene el ministerio sea el personal óptimo, y en ese sentido nosotros totalmente, digamos, de acuerdo con lo expresado por el congresista, y más aún siendo realistas de las cosas que vienen sucediendo y de los acontecimientos que se vienen hacia Tumbes, que es el fenómeno de las lluvias. Creo que ahí es el pedido nuevamente que recojo y efectivamente hago nuestro la preocupación del congresista en ese punto. Muchas gracias. Puede continuar el congresista Pari. Me está pidiendo la interrupción la congresista María del Pilar. Tiene la palabra la congresista Cordero. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, al señor ministro, y totalmente de acuerdo con el colega congresista Juan Pari, y incido en lo mismo también en el trabajo infantil. Hace unos meses atrás, reafirmando por lo ya dicho el congresista Merino, se encontraron en Tumbes, hace meses atrás, 19 niños trabajando en una langostinera. Sunafil estuvo ahí y quien le habla también estuvo presente. Aparte de ello, en los arrozales también hay niños trabajando. Panorama hizo una entrevista de esto y encontraron varios niños en los arrozales. Igualmente, señor ministro, que mis colegas pediría pues que vea la forma para que los niños no estén en el norte, en nuestra región Tumbes, trabajando en este tema de arrozales y de una u otra manera porque no encuentran el que hacer los padres de familia mismos, las madres, que son muchas de ellas esposas de pescadores de las caletas, porque de ahí provienen casi todos los niños. En este caso le comento que los niños encontrados de la langostinera eran justamente de San Isidro, y aquí incluye también parte de ello tema de trata de personas. Yo presidía la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, era por ello que estuve e incido en el tema de la familia, la mujer y los niños, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Puede continuar el congresista Pari. Bueno, me hubiese gustado, y creo que todavía tenemos la oportunidad porque está el ministro aquí y los dos viceministros, es que la exposición hubiese estado planteado por los indicadores de lo que implica trabajo decente. Salario digno. ¿Existe salario digno en nuestro país? ¿Cuánto por ciento de nuestro país tiene salario digno? ¿Cuántos están con el salario de subsistencia, que es totalmente diferente al salario mínimo vital? Porque el salario de subsistencia es lo mínimo, es el otro indicador que se maneja. Pero en todo caso, ese es un elemento básico para poder hablar de trabajo decente. Entonces, ese es un tema que hay que decir. O no hay que tocarlo, es un asunto de herejía a veces tocarlo, y un premier cayó una vez por tocar simplemente el tema de salario mínimo vital.
porque si no, no estamos hablando de nada, si no consideramos los indicadores a la cual la OIT compromete a todos los países, a la cual nuestro país está suscrito, de que tengamos que trabajar para lograr un trabajo decente. Y ese es el primer elemento. El segundo elemento, seguridad en el trabajo. Bueno, había un retroceso en la norma, muchos aplauden ese retroceso, otros reniegan por ese retroceso. En todo caso, es importante decir, la seguridad en el que plantea el Ministerio de Trabajo en relación a ese tema, el tema del acceso a los servicios sociales, seguridad social, ¿sí? Es el otro elemento planteado por la OIT. ¿Cuánto hemos avanzado en el país? ¿Hemos avanzado? ¿Qué acciones estratégicas plantea para lograr ese tema? Hay que considerar de que el seguro social depende del Ministerio de Trabajo, ¿sí? En términos de la posibilidad y la capacidad de reproducirse la familia como familia, es parte y es el elemento también de trabajo decente. O sea, cuánto la familia está garantizada para poder reproducirse como tal, para poder vivir como tal. Hemos logrado eso, avanzamos hacia eso, nos quedamos, o sea, la empleabilidad es un elemento fundamental, pero junto a la empleabilidad están los criterios y los estándares que deberíamos tener en términos de trabajo decente. Entonces, no está explicitado los indicadores de trabajo decente y cuánto estamos avanzando. La OIT ha desarrollado mucha literatura en relación a indicadores, pero eso lo vemos ausente aquí. Lo vemos ausente. Sería bueno visibilizarlo si hay la intención y hay la voluntad de aportar en eso, pero había que visibilizarlo, si no, no se ve la función y la importancia de la cartera. Quiero terminar con lo que comencé. He sacado porcentualmente lo que significa el Ministerio de Trabajo en términos de presupuesto total. Significa el 0.15% del presupuesto. Lograremos un trabajo decente, lograremos empleabilidad con el 0.15%, esa es la voluntad del MEF para poder promocionar un trabajo decente en el país y lograr empleabilidad en el país, ¿no? O sea, el asunto ahí es totalmente claro, o no tiene significación el trabajar por un trabajo decente. No tiene significación de que la gente logre mejor calidad y mejores estándares laborales. No tiene significación la defensa de los derechos laborales de la gente que tiene empleo. O no tiene significación de cómo es de que le conseguimos o buscamos que se formalice las empresas en el país y que haya un trabajo más formal y que la gente tenga derechos laborales. Porque esa voluntad política que se manifiesta en el presupuesto es irrisorio, porque 0.15% no significa absolutamente nada en relación a lo que es más importante para la vida. Ningún ciudadano se va a quejar en el país si tiene trabajo. Si tiene trabajo va a solucionar su vida, va a solucionar su salud, va a solucionar su educación, va a solucionar la perspectiva de familia, si tiene trabajo. Entonces ese es el indicador fundamental. O en todo caso, ¿hacia dónde va el país? Un país de paz, de desarrollo, se logra en la empleabilidad y que la gente tenga un salario digno, que tenga posibilidades e ingresos para poderse reproducir, por lo menos como familia, y no estar cayendo cada vez más al salario más abajo, inclusive del salario de subsistencia. Ni siquiera estoy hablando del salario mínimo vital. Y ese es un tema sumamente preocupante y que para mí es el indicador clave de toda sociedad. El pleno empleo lo dicen todas las corrientes ideológicas, hasta los liberales y los neoliberales hablan del pleno empleo, pero el pleno empleo con esta informalidad, el pleno empleo con estándares laborales hacia abajo, con el pleno empleo de tratar de flexibilizar hasta lo máximo el tema laboral, eso es preocupante. Es preocupante, y más aún cuando la voluntad política se manifiesta en 0.15%. O sea, eso ni siquiera llegamos al 1%. Eso
Eso es una expresión política clara de qué significa el trabajo para un gobierno. En todo caso, yo creo que eso es un tema que deberíamos reflexionar. Muchas gracias.